Muy buenas tardes, querido ingeniero. Muy buenas tardes, queridos alumnos. El día de hoy les voy a presentar un video acerca sobre un método de investigación. En este caso, el método de investigación que nos tocó se trata sobre la investigación cuantitativa. ¿En qué consiste y de qué trata la investigación? Se podría decir que es un enfoque sistemático para analizar fenómenos a través de la recolección y el análisis de datos numéricos. Este tipo de investigación se enfoca en medir y cuantificar los resultados de manera objetiva y confiable. Las características de la investigación cuantitativa se basan en dos. Uno, que es la objetividad, que trata sobre la investigación cuantitativa en la observación y la medición de fenómenos de manera objetiva, sin interferencia del investigador. Dos, generalización. Los hallazgos de la investigación cuantitativa pueden generalizarse a poblaciones más amplias a partir de una muestra representativa. Los métodos de recolección de datos cuantitativos se basan en tres métodos. Uno, que sería las encuestas; dos, los experimentos; y tres, la observación sistemática. Las encuestas detallan recopilación de datos a través de cuestionarios con preguntas cerradas, ya sea sí o no. Dos, los experimentos se basan en la manipulación controlada de variables para determinar las relaciones causales. Y tres, observación sistemática, que trata sobre el registro de comportamientos de fenómenos de una manera más estandarizada. Las técnicas de los análisis en base a los datos cuantitativos se basan en tres estadísticas: la estadística descriptiva, estadística inferencial y modelo estadístico. ¿De qué trata la estadística descriptiva? Trata sobre el resumen y organización de los datos gráficos, tablas y medidas en la tendencia central. La estadística inferencial se trata sobre la realización de pruebas, de hipótesis y estimaciones para generalizar los resultados a poblaciones más amplias. Y el modelo estático se basa en una aplicación de técnicas más avanzadas como la regresión, el análisis de variancia y el análisis multivariado. La validez y confiabilidad en la investigación cuantitativa. ¿De qué se trata la validez? Pues la validez detalla que los instrumentos de medición se aseguran que realmente midan lo que se propone medir, o sea que se cumple lo que en un momento se ha dicho o investigado. La confiabilidad, que garantiza que los resultados sean consistentes y reproducibles en diferentes contextos. Las consideraciones éticas acerca de la investigación cuantitativa se tratan sobre tres métodos y consideraciones. Uno, que es el consentimiento; dos, que es confidencialidad; y tres, la beneficencia. ¿De qué trata el consentimiento? Bueno, el consentimiento se trata sobre asegurar el consentimiento informado de los participantes. Dos, que sería la confidencialidad, que se encarga de proteger la privacidad y confidencialidad de la información de los participantes. Y tres, la beneficencia, que se encarga de beneficiar también a los participantes y a los que eviten menos riesgos y maximizar los beneficios. Bueno, en las aplicaciones de la investigación cuantitativa, ¿en qué trata o dónde se puede aplicar más? Pues en la medicina sería más en los ensayos clínicos, en la epidemiología y los desarrollos de fármacos. Dos, las ciencias sociales. Se podría aplicar en las encuestas de opinión, los análisis de tendencias demográficas, etcétera. Tres, los negocios. Investigación de mercados, análisis financiero y pronósticos. En conclusión, la investigación cuantitativa es un enfoque poderoso para analizar fenómenos de manera objetiva y confiable. También se basa en el análisis de datos numéricos para describir y explicar y predecir fenómenos. En este momento les voy a compartir dos videos más para profundizar el tema ya dicho. Diseños de investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es un método que se centra en la recolección y análisis de datos numéricos. Utiliza herramientas estadísticas, matemáticas y computacionales para desarrollar modelos y teorías que explican fenómenos observables. Este enfoque busca medir y cuantificar variables para identificar patrones y relaciones, permitiendo la generalización de los resultados a una población más amplia. La investigación cuantitativa marca ciertas diferencias de la investigación cualitativa en la forma de entender y analizar los fenómenos de estudio. Por ejemplo, mientras la investigación cualitativa profundiza en la comprensión de fenómenos complejos y subjetivos, la
cuantitativa proporciona una base sólida y objetiva para la toma de decisiones y la formulación de planteamientos basados en evidencia empírica. ¡Ay, qué interesante, Marx! Cuéntamelo todo. Para cumplir sus objetivos, la investigación cuantitativa utiliza determinados diseños de investigación. Un diseño de investigación es un plan o estrategia general que guía la recolección, el análisis y la interpretación de datos en un estudio. Este plan establece los procedimientos necesarios para obtener información relevante y responder a las preguntas de investigación de manera estructurada y coherente. A continuación te presentamos los principales tipos de diseño finales que implican la recolección de datos de las mismas variables en múltiples puntos en el tiempo. Este enfoque permite a los investigadores observar cambios y tendencias a lo largo del tiempo, proporcionando una visión dinámica del fenómeno estudiado. Hay dos tipos principales de diseños longitudinales. A. Estudios de cohorte. En los estudios de cohorte se sigue a un grupo específico de individuos que comparten una característica en común, como haber nacido en el mismo año durante un mismo tiempo extendido, entre otros. Este tipo de diseño es útil para investigar cómo ciertas características o experiencias afectan a lo largo de la vida. Ejemplo, un estudio podría seguir un cohorte de personas nacidas en 1990 para observar cómo su educación, salud y ocupación evolucionan con el tiempo. Por ejemplo, se podría investigar cómo la exposición a tecnologías digitales en la infancia afecta las habilidades cognitivas y el rendimiento académico en la adultez. B. Estudios de panel. Los estudios de panel implican la recolección de datos de los mismos individuos repetidamente durante un periodo determinado. Este diseño permite observar cómo cambian las opiniones, comportamientos y características de los mismos sujetos a lo largo del tiempo. Ejemplo, un estudio de panel podría encuestar anualmente a un grupo de empleados para medir su satisfacción laboral y analizar cómo influye en su rendimiento y bienestar a lo largo de los años. Otra aplicación podría ser un panel de consumidores que se encuesta trimestralmente para seguir sus hábitos de compra y cómo estos se ven influenciados por cambios económicos. Estos son los principales tipos de diseño cuantitativo. Cada uno tiene sus propias fortalezas y limitaciones, y la elección del diseño adecuado depende de los objetivos específicos de la investigación y de las preguntas que se desean responder. Resumen. Los principales tipos de diseños cuantitativos son: 1. Diseños descriptivos. Describen características de una población o fenómeno sin determinar relaciones de causa y efecto. 2. Diseños correlacionales. Investigan relaciones entre variables sin manipularlas. Ejemplo, relaciones entre tiempo de estudio y rendimiento académico. 3. Diseños experimentales. Manipulan variables independientes para observar efectos en variables dependientes utilizando asignación aleatoria. 4. Diseños cuasi experimentales, similares a los experimentales pero sin asignación aleatoria, útiles cuando esta no es posible por cuestiones éticas. Y 5. Diseños longitudinales. Recolectan datos de las mismas variables en múltiples puntos en el tiempo para observar cambios y tendencias. Existen dos tipos principales: estudios de cohorte y estudios de panel. Muchísimas gracias, ya que no pueden, no cobro mucho. De esta forma hemos terminado el video de hoy. Esperamos que la información que te hemos proporcionado te sea útil para realizar tus investigaciones cuantitativas. Si te interesa aprender más sobre este tipo de temas, suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas publicamos contenido como este. Te saludan en la locución Luis Enrique Tenemaya y en la elaboración del libreto José Luis López. Somos TEOCOM, formación en común. Buenas tardes con todos. Hoy les voy a presentar sobre qué es la investigación cuantitativa.
La investigación cuantitativa es un método estructurado que se utiliza para definir datos para probar hipótesis de base a la medición numéricas y que el análisis estadísticos con el fin de establecer pautas y comportamientos. Prueba teorías. Este tipo de investigación se llama o se lleva a cabo mediante experimentos o métodos estadísticos. A continuación, las características. Las características son la investigación cuantitativa. Es un método de conjunto de métodos de recopilación y interpretación de datos que se utiliza para estudiar fenómenos naturales de manera empírica. Se basa principalmente en las estadísticas y a las matemáticas, utilizando estas herramientas y otras similares para crear hipótesis, modelos teóricos sobre aquellos que se están investigando. Otro tema son principales características, podrían ser que tenemos base enfocada en positivismo, que plantea que tenemos el único medio que requiere conocimiento, que es la experiencia comprobada y verificada a través de los sentidos. Por ello, en la investigación cuántica se usa información observable y cuantificable para explicar los fenómenos de estudio a través de una realidad objetiva, es decir, entrada en datos de hechos. En la aplica de la lógica deductiva. La lógica deductiva es una herramienta fundamental en el razonamiento humano y en la toma de decisiones utilizada en el análisis y a la deducción para llegar a conclusiones lógicas y precisas. En este artículo exploraremos la lógica deductiva y sus aplicaciones y algunos ejemplos para entender mejor cómo funciona. Es decir, sus análisis va de lo general a lo particular, por ejemplo, de las leyes y teorías, a los datos que busca comprobar, hipótesis que se establecen para aceptar o rechazar dependiendo del grado o de la corteza que arrojan a los datos, utilizando las estadísticas, imagen a lo mismo de arriba o a la investigación cuantitativa. Recorre a la estadística tanto como para determinación de muestras como para el análisis y presentación de resultados. Los datos que son generalizables. Las generalizables pueden definirse como la aplicación de resultados de la investigación basados en una muestra a toda población. También significa que los resultados de un estudio son transferidos a otra situación similar. Las generalizables y la transferibilidad de la investigación son dos características relacionadas a la investigación. Sobre la reconciliación de datos, los datos se obtienen por observación, medición y documentación. En los datos son generalizables o extrapolables debido a que se trabajan como muestras grandes y técnicas estadísticas. Los datos pueden extrapolar al de la población. Los ejemplos: encuestas sobre hábitos de salud. Una universidad realiza una encuesta de 1000 estudiantes. Recopilar datos sobre sus hábitos de salud, como la frecuencia de ejercicios físicos y la ingesta de frutas y verduras. Análisis de la satisfacción laboral. Una empresa realiza una encuesta a 500 empleados para medir su satisfacción laboral y identificar áreas de mejora. Otro ejemplo es sobre las pruebas farmacológicas. Una de las formas más fáciles de visualizar el concepto que nos ocupa es pensar que los estudios para comprobar la eficiencia de un determinado fármaco, algo que se hace continuamente, pero quizás es más visible en los últimos tiempos debido al bombardeo informativo relacionado con la pandemia y el COVID-19. Las pruebas que se hacen para testear las posibles vacunas son uno de los ejemplos de investigación cuantitativa. Saludos, estimados participantes. Desde la Universidad Abierta para Adultos les damos la bienvenida a este curso de investigación cuantitativa. Mi nombre es el Dr. Edgar Rojas. Les hablo en nombre de todos los facilitadores que imparten esta asignatura.
La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera científica, o más específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística. La metodología es un método de investigación donde el objetivo es el estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente. La investigación cuantitativa desarrolla y emplea modelos matemáticos, teóricos e hipótesis que competen a fenómenos naturales. Busca responder preguntas tales como ¿cuál?, ¿dónde?, ¿cuándo? Las características de esta investigación cuantitativa son las siguientes. Tiene un control sistemático de una variable sobre otra, manteniendo un control estricto sobre la situación utilizando variables definidas. Se basa en la recopilación y análisis de datos numéricos que se obtienen de la construcción de instrumentos de medición para las pruebas de hipótesis. Se establecen hipótesis, procedimientos de investigación antes de llevar a cabo el estudio, estableciendo predicciones sobre los procesos observados y las causas de los fenómenos. Se utilizan muestras grandes de participantes para proveer data estadísticamente confiable. Se realizan observaciones y se determinan los cambios establecidos en la hipótesis. Continuamos con los enfoques cuantitativos. Se utilizan para describir condiciones actuales, investigaciones descriptivas y de encuestas. También investigaciones correlacionales. Estudia fenómenos de causa y efecto y las investigaciones causales y comparativas. Por último, se llevan a cabo investigaciones experimentales. Los tipos de investigación cuantitativa son investigación descriptiva, que se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico, que permite ordenar los resultados de las observaciones, de las conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos. Este tipo de investigación no tiene hipótesis exacta. Por otra parte, la investigación analítica es un procedimiento más completo con respecto a la investigación descriptiva, que consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables entre grupos de estudio y de control sin aplicar o manipular las variables, estudiando estas según se dan naturalmente en los grupos. La investigación analítica, además, se refiere a la proposición de hipótesis que el investigador trata de probar o negar. La investigación experimental es un procedimiento metodológico en el cual un grupo de individuos o conglomerados son divididos en forma aleatoria en grupos de estudio, control y son analizados con respecto a un factor o medida que el investigador introduce para estudiar y evaluar. Las fases del proceso cuantitativo, que usualmente son 10. Fase 1, parte de una idea. Fase 2, planteamiento del problema cuantitativo donde se derivan los objetivos y preguntas de investigación. Fase 3, revisión de la literatura y construcción del marco teórico. Fase 4, definición del alcance de la investigación. La fase 5, la formulación de hipótesis y definición de las variables. La fase 6, el desarrollo del diseño de investigación. La fase 7, definición y selección de la muestra. La fase 8, recolección de los datos. La fase 9, análisis de los mismos. La fase 10, la elaboración del reporte de los resultados de la investigación. A continuación, técnicas para la investigación cuantitativa. La encuesta, que describe la naturaleza de las condiciones existentes, identifica normas o patrones que determinan las relaciones que existen entre acontecimientos específicos. Por otra parte, la entrevista es una oportunidad de hacer preguntas difíciles, estructurándose en un formato de selección múltiple y permite un seguimiento, aclaración e información adicional. La observación, el investigador determina la conducta que desea y observar. Una vez definidas las observaciones, se cuantifican. Se debe tener más que de un observador para la confiabilidad de los resultados. Para concluir, la investigación cuantitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones y estructura dinámica. Trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia
a una población de la cual toda muestra procede. Les exhortamos entonces a asumir con mucho compromiso y entusiasmo el contenido de este tema. Muchísimas gracias. Bueno, ingeniero, junto con compañeros, como ya les explicaron el resto de mi grupo, el planteamiento del problema de investigación en el enfoque cuantitativo es una etapa fundamental dentro del proceso de investigación. Aquí veremos un poco más cómo realizamos el planteamiento de los problemas de investigación para realizar, como su nombre lo dice, una investigación correcta y enfocada en lo cuantitativo. Listo. Como podemos observar, y como ya nos dijeron nuestros compañeros anteriormente, eso es un proceso sumamente importante para realizar una investigación correcta. Este enfoque busca describir, explicar o predecir fenómenos mediante la recolección y análisis de datos medibles. El mismo se basa en criterios y elementos que se relacionan entre sí como son tema, preguntas centrales, objetivos, justificación, viabilidad e impacto. Como primer punto tenemos el tema. Para nosotros realizar una investigación relacionada a algún tema cuantitativo, tenemos que escoger un tema. Esto es importante porque vamos a hablar específicamente de algo y conocer más a fondo el tema. Como aquí dice, se debe ser una idea general que despierte interés y esté alineada con un área de conocimiento que se va a indagar. Por ejemplo, eficiencia en el uso de catalizadores en procesos químicos. Ese es nuestro tema central. Con ese tema vamos a indagar, vamos a investigar y vamos a hablar de aquello. Listo. Ahora sabemos que tenemos que plantearnos alguna pregunta. Aquí es donde surgen las preguntas centrales. En esta parte de la investigación cuantitativa se delimita el alcance de una misma. Tenemos que, de la investigación tan grande que se refiere al tema, tenemos que hacerla más pequeña. En el enfoque cuantitativo suelen ser preguntas cerradas que guían la medición. Por ejemplo, relacionada con el mismo tema, ¿qué variables afectan el rendimiento de los catalizadores en procesos petroquímicos? ¿Cómo se relaciona la temperatura con la eficiencia del catalizador? Como vemos, son preguntas que se pueden resolver, que podemos indagar e investigar. Y a su vez, como dice, son cerradas. Esto quiere decir que de toda la investigación tan grande que este tema abarca, la vamos a hacer más pequeña para poder entender. Como siguiente punto tenemos los objetivos. En este espacio los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y definidos. Pero tenemos que tener algo en cuenta. Tenemos un objetivo general, que es de lo que se va a tratar principalmente nuestra investigación. Evaluar las variables que afectan el rendimiento de los catalizadores en procesos petroquímicos. Ese es nuestro tema central y con eso vamos a abarcar nuestro objetivo general. También tenemos objetivos específicos. De la misma manera deben ser medibles, alcanzables, relevantes y definidos. No podemos poner algo que no podemos abarcar o no podemos hallar las suficientes respuestas a nuestra investigación. Como ejemplo, especificar, identificar las principales variables que afectan el rendimiento de este. Como aquí lo dice, estos objetivos son metas parciales que conducen al objetivo general. Van de la mano ambos objetivos. Ahora tenemos la justificación. La justificación debe demostrar que el estudio es importante y necesario. Para resolver los problemas cuantitativos se debe trabajar con datos numéricos, ecuaciones y algoritmos. Aquí en esta parte es donde si nosotros tenemos algún dato que queremos explicar numérico o alguna ecuación que necesitemos explicar, en este punto es donde se hace. Pero tampoco se abarca de manera tan general, tan grande. Se explica por qué la investigación es relevante y qué beneficios aporta, ya sea social, económica o académica, que este es el caso de nuestra investigación, es académica. Ahora les voy a presentar un pequeño video que nos explica un poco más a fondo y más detallado sobre este tema. Amigos de Homo Academicus, en este video veremos el capítulo 3 del texto de metodología de la investigación
de Roberto Sampieris referido al planteamiento del problema cuantitativo. Te pedimos que te suscribas al canal y comenzamos con la explicación. En primer lugar, es importante señalar qué implica plantear un problema de investigación cuantitativa, puesto que una vez que ya se ha concebido la idea de investigación y el estudiante ha podido profundizar en el tema de investigación y además en esa profundización se ha podido elegir un enfoque de investigación, es importante adentrarnos más en el dominio de la temática y delimitar el problema que se va a identificar con la finalidad de poder realizar el planteamiento de la problemática a investigar. ¿Qué significa? ¿En qué consiste básicamente plantear el problema? No es sino afinar y estructurar en forma más formal la idea de investigación, por lo que el paso de la idea de investigación al planteamiento del problema en ocasiones puede ser de inmediato, cuando existe bastante dominio y cuando el estudiante o investigador está bastante familiarizado con el tema, o en todo caso se debe realizar un proceso de investigación. Pero en todo caso, ya planteando el problema, vamos a tener las directrices centrales que van a guiar toda la investigación. Y además es importante señalar que para el planteamiento del problema es necesario seguir determinados criterios. Uno de los criterios es que el problema exprese la relación entre dos o más conceptos o variables. Esto, por ejemplo, si hablamos de un plan de marketing, podríamos señalar que el plan de marketing se lo diseña o se lo construye para incrementar ventas. Es decir, hablamos de dos o más variables o conceptos que vamos a relacionar. Por ejemplo, inflación y... Hola a todos. Hoy les voy a presentar sobre la viabilidad y el impacto sobre el planteamiento del problema de investigación en el enfoque cuantitativo. Lo primero que les voy a presentar va a ser sobre la viabilidad. La viabilidad es en el planteamiento del problema de investigación cuantitativa es la capacidad de realizar el proyecto con éxito, teniendo en cuenta los recursos disponibles, los objetivos, el contexto y los posibles riesgos. La viabilidad o factibilidad, como también la conocen, del estudio nos plantea tomar en cuenta la disponibilidad del tiempo, recursos financieros, humanos y materiales, que determinan en última instancia los alcances de la investigación. También nos permite ver que tengamos acceso al lugar o contexto donde se realizará el estudio. Tenemos que preguntarnos de manera realista si es posible llevar a cabo esta investigación y cuánto tiempo nos tomará efectuarla. Las investigaciones que se demoran más de lo habitual o de lo previsto pueden que no sean útiles, ya que cuando se concluyen puede que sea por resultados que no se aplican o porque han sido superadas por otros estudios o porque el contexto ya cambió. La oportunidad y el cumplimiento de las especificaciones son esenciales. A continuación les voy a presentar un video para reforzar el tema expuesto. En este apartado estudiaremos la viabilidad del problema de investigación. Estudiar la viabilidad de un proyecto permite saber si realmente aportará los beneficios que se esperan de él. No se trata de una formalidad burocrática, sino de una herramienta para la toma de decisiones estratégicas. El proyecto puede ser grande o pequeño, puede ser una iniciativa de software, una construcción o una mina de grandes dimensiones. Sea cual fuera su tamaño, analizar la viabilidad es incluso más importante que la planificación del mismo. Para determinar la viabilidad de un proyecto se requiere previamente recopilar
la siguiente información. Identificar las limitaciones, restricciones y supuestos. Por ejemplo, un proyecto minero se representa en limitaciones geográficas y restricciones medioambientales, lo cual conduce a determinar algunos supuestos en determinados costos, estudios adicionales, entre otros. Establecer las oportunidades que se representan. Al seguir el caso de un proyecto minero, se debe detectar los volúmenes de mineral que se podrían explotar, así como los precios a los que se podría vender en el futuro. Definir los requisitos para desarrollar el proyecto. Aquí se debe especificar los montos de inversión requeridos, las diversas autorizaciones con las que se debe contar, el número de trabajadores que ha de participar en el proyecto, entre otros. Evaluar las distintas opciones. No existe una sola manera de realizar un proyecto. La estructura del estudio de la viabilidad de un proyecto. Un efectivo estudio de viabilidad de un proyecto debe contar con los siguientes elementos. Alcance del proyecto. Para definir los límites y evitar desviaciones que alejen de los resultados esperados, se debe definir el ámbito de aplicación del proyecto en forma clara, concisa y precisa. Análisis de la situación para identificar las fortalezas y debilidades del proyecto, tal como es visto en el momento de su formulación, se deben emplear como hoja de ruta. Sus conclusiones deben encuadrarse con la planificación y no tomarse como prioridades a resolver inmediatamente. Definición de los requisitos. Los integrantes del equipo que formulan el proyecto deben aportar para definir todo lo que requiere la implementación del mismo. Determinación del enfoque. Previamente se analizan las distintas opciones de solución de cada problema y se evalúa la idoneidad de esas estructuras existentes y de las alternativas. Evaluación de la viabilidad del proyecto. Se examina la rentabilidad del enfoque seleccionado. Se comienza con el análisis de costo total estimado del proyecto. Es importante contar con el análisis de costo, entre otras opciones, además de la solución recomendada para así tener en clara la comparación económica. Se completa con un programa que muestre la ruta del proyecto, con fechas de inicio, de fin de actividades. Es importante calcular el costo total del proyecto, lo cual será fundamental para determinar su viabilidad. Finalmente, se añade el análisis de costo, beneficio y rentabilidad de la inversión. Revisión de estudio de viabilidad de un proyecto. Todos los elementos anteriores señalados son articulados en un estudio de viabilidad que serán sometidos a una revisión formal con la participación de todas las partes involucradas. Viabilidad técnica. La viabilidad técnica se analiza ante una determinada necesidad a resolver para determinar si es posible llevar a cabo el proyecto o protocolo de investigación de forma satisfactoria, verificando factores diversos como la resistencia, número de beneficiarios, tipo de soluciones elaboradas, sostenibles, operativas, urgencias de necesidades detectadas, nivel de impacto, mecanismo de control, entre otros, con el objetivo de resguardar el sentido final del proyecto o propuesta. La viabilidad económica es un estudio que se realiza sobre los ingresos, gastos, cobros, pagos del proyecto, para determinar si se puede llevar a cabo. Al tener claro los dos objetivos finales del proyecto para que sea viable, beneficio, factibilidad. Diremos que estamos delante de un proyecto factible cuando éste tenga la capacidad de conseguir objetivos marcados de acuerdo a plazos y a restricciones existentes. Muchísimas gracias. En el video ahora les voy a hablar sobre el impacto.
El planteamiento del problema de investigación tiene un impacto crucial en el enfoque cuantitativo, ya que define claramente los elementos fundamentales que guiarán todo el proceso de de recolección, análisis y conclusión de datos. Este impacto se manifiesta en los siguientes aspectos: delimitación precisa del problema, formulación de hipótesis, selección de diseño de investigación, recolección de datos y interpretación de datos. Estos son los cinco aspectos que se tienen que tener en cuenta al momento de realizar el planteamiento de problemas de investigación. A continuación les voy a presentar un video para reforzar todo el tema presentado. En este video hablaremos sobre el planteamiento del problema de investigación cuantitativa. Cuando se realiza el planteamiento del problema, se afina y se estructura más formalmente la idea de la investigación. El planteamiento cuantitativo del problema desarrolla 5 elementos: los objetivos de investigación, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad de la investigación y por último la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Es muy importante formular problemas específicos en términos que sean explícitos y concretos, de manera que esto sea susceptible a investigarse con procedimientos rigurosamente científicos. Delimitar es básico en los planteamientos cuantitativos. Cuando se establece un problema, debe expresarse una relación entre conceptos o variables, como por ejemplo características o atributos de personas, fenómenos u organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, que en general pueden ser medidos de forma numérica. Cuando se realiza el planteamiento del problema, debe de revisarse la factibilidad para ver en la realidad objetiva, es decir, la posibilidad de realizar una prueba empírica. Recordemos que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad objetiva. Te invito a escribir en los comentarios la diferencia que existe entre concebir la idea de la investigación y plantear el problema de investigación. Una vez visto el video, podemos decir que la viabilidad y el impacto son dos partes elementales para realizar correctamente el planteamiento del problema. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.